Nuestra nueva identidad en Cristo es el título de este pasaje que el Señor nos muestra aquí en la carta de Pedro. Comenzamos, como sabéis, a estudiarla. Hemos visto el capítulo 1 y en este capítulo 2 vemos que Pedro comienza de otra manera, comienza a hacerlo diferente. Todos sabemos a quién le estaba escribiendo, ya lo dijimos anteriormente, le está escribiendo a aquellos hermanos en Asia Menor, sobre todo en la zona de Turquía, paganos convertidos al Evangelio, gentiles, otros judíos convertidos al Evangelio, a Jesucristo, y esto conformaban las iglesias de esta zona de Asia Menor, zona que, como recordamos, el apóstol Pablo fue a evangelizar. Y Pedro, en el año aproximadamente 62-64, que él escribe esta carta, que se cree que es desde Roma, donde estaba gobernando Nerón, el emperador, y no solo en la Asia Menor, sino los cristianos en general, en todo lo que era el Evangelio en esa época, que era la cuenca del Mediterráneo, entonces estaban comenzando a ser muy perseguidos, todos conocemos la historia, martirizados incluso, y Pedro escribe esta carta para animarles en el Señor. Pero el propósito de la carta, que es animar a los creyentes a vivir en santidad en medio de un mundo hostil, de un mundo que les acecha, de un mundo que va en contra de sus creencias, va en contra de lo que es su propia nueva vida en Cristo Jesús y en medio del sufrimiento. Y todos pasamos por momentos de sufrimiento en cada una de nuestras vidas, por diferentes pruebas que estamos atravesando y que el Señor permite para que Él muestre también su poder en medio de ellas. Pero en el capítulo 2, Pedro describe la identidad del creyente. Y si queremos saber cuál es la identidad nuestra en Cristo, debemos ir a estos 10 primeros versículos de este capítulo 2. Creo que no hay donde se resume mejor nuestra nueva identidad en Cristo que en estos 10 versículos que Pedro está escribiendo aquí. Y Pedro está utilizando imágenes del Antiguo Testamento para traerlas ahora a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y las aplica a la iglesia. Las toma del Antiguo Testamento y las trae ahora a lo que es la nueva era de la gracia en Cristo Jesús y a su iglesia. Era un tiempo muy difícil para los hermanos en Cristo y como sabemos que estaban sufriendo mucha persecución, como he dicho, no encajaban en el mundo, estaban siendo perseguidos, como decíamos, eran rechazados y señalados. Y quizás muchos se preguntaban acerca de ¿para qué he creído? ¿Quién soy realmente en Cristo Jesús? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Si estoy sufriendo, ¿por qué y para qué lo estoy haciendo? Porque esto está totalmente relacionado con mi nueva vida en Cristo Jesús, con mi nueva identidad en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pedro intenta aclararles y darles ánimo a través de esta palabra. Pedro les responde a esas preguntas con una verdad poderosa. Y les está diciendo en estos versículos, en Cristo tenemos una nueva identidad y un nuevo propósito y una nueva vida. Es en Cristo Jesús, no fuera de Él. Es en Cristo en que yo tengo una nueva identidad, una nueva vida y con ello un nuevo propósito para mi vida. ¿Qué es lo que produce el sufrimiento? ¿Qué es lo que produce la prueba? Nos hace perder la identidad, nos hace perder el propósito. Porque en medio del sufrimiento miramos solamente lo que perdemos, pero no nos olvidamos de todo lo que hemos ganado en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pedro les intenta decir. En medio de la prueba, recordar quiénes sois, recordar qué es lo que Dios ha hecho por vosotros y recordar lo que Dios va a hacer, como es su promesa por vosotros. En este capítulo 2, Pedro pasa de lo que es la enseñanza que dejó en el capítulo 1 para pasar a la aplicación. ¿Cómo debemos vivir esa vida santa? ¿Cómo debemos vivir esa nueva identidad? ¿Cómo debemos vivir con propósito?
en nuestras vidas, en un mundo que nos es hostil y que nos acecha constantemente. Como decíamos, Pedro está, y vamos a ver, utilizando figuras del Antiguo Testamento para traerlas a nosotros hoy. Toma las promesas de Dios, toma también lo que son los privilegios que Dios había dado a su pueblo Israel para aplicarlos hoy a lo que es la iglesia. Porque Dios es el mismo para Israel que para la iglesia. Dios no cambia y Dios permanece igual. Los que cambiamos somos nosotros. Y en este contexto de sufrimiento, Pedro no les está escribiendo para recriminarles nada. Podría haberles dicho, bueno, pero ¿por qué estáis sufriendo tal igual? No. Les habla con una palabra de ánimo, de amor, para darles no una escapatoria fácil a su situación, sino decirles claramente lo que Dios cree y dice de ellos, para recordarles quiénes son ahora en Cristo. Por eso el capítulo 1, si recordamos, terminaba exaltando la nueva vida que Dios había impartido por la palabra de Dios en cada uno de los que hemos creído en Él. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo en 1 Corintios. Pero ahora en este capítulo Pedro les dice, porque habéis nacido de nuevo, porque ya tenéis esa nueva vida por la palabra que permanece para siempre, vivid como tales, vivid como hijos de Dios y no retrocedáis a vuestra antigua manera de vivir. Esta es vuestra identidad en Cristo, esta es vuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso es un tesoro de la nueva identidad como hijos de Dios este pasaje. Y Pedro da 4 claves que vamos a nombrar, y son 4 claves, 4 aplicaciones de esa nueva identidad para cada una de nuestras vidas. Y os voy a dejar 4 letras, la palabra da. Pero en vez de decir DA, vamos a poner doble D y doble A. Da, pero con doble D y doble A. Y vais a entender por qué. La primera letra, la primera D de esta manera de recordar estas 4 aplicaciones es desechar. La segunda D es desear. La tercera letra A es acercarse y la cuarta A es anunciar. Por eso da, tú das, pero acuérdate que lleva doble D y doble A. La primera que Pedro nos dice aquí está en el versículo 1. ¿Qué dice la primera letra? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La primera D es desechar. Lo que Pedro nos dice, para aplicar nuestra nueva identidad y vivir como hijos de Dios, tenemos que desechar. ¿Y qué es lo que tenemos que desechar? Tenemos que desechar es toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias, toda maledicencia. ¿Malicia qué es? Mala voluntad. Engaño se puede traducir como astucia. Hipocresía como fingimiento, como actuar un papel. Envidias como celos. También maledicencia, es decir, palabras destructivas, chismes, murmuraciones. Y Pedro está actuando y diciéndonos, si tú tienes esta nueva identidad en Cristo, lo primero que tienes que hacer es que tienes que desechar. Y cuando Pedro está hablando de desechar, no está hablando de simplemente quitar, sino está hablando de esto. De quitarse la vestidura que antes traíamos. Esta es la palabra que Pedro está utilizando aquí. Quitaros la vestidura de vuestra antigua manera de vivir. Y Pablo dice, vestidos del nuevo hombre, que es en Cristo Jesús. Porque ahora sois nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto,
no debéis vivir con la ropa vieja, sino que tenéis que vivir con la ropa nueva, que es la de vuestra nueva identidad. No tenéis que tener en vosotros todas estas actitudes, sino que tenéis que vivir de una manera diferente. Estos vicios, estas actitudes, eran comunes en la sociedad pagana y lo son hoy también en nuestra sociedad. La sociedad acostumbra a tener malicia que nosotros traemos de nuestra antigua manera de vivir, a engañar en diferentes aspectos de su vida, engañar a la pareja, engañar en el trabajo para ascender puestos, engañar de diferentes maneras, ser hipócritas, es decir, vivir dobles vidas, dar una imagen, y más ahora con las redes sociales, y la vida real es de otra manera. Eso es hipocresía. Pero también envidias. Podemos verlas en todo momento alrededor nuestro. Y también chismes, hablar mal de otro o hablar mentiras para destruir a otros, palabras destructivas. Son también cosas que podemos traer de nuestra antigua manera de vivir y tenemos que erradicarlas. Y el Señor nos da la posibilidad de hacerlo en Él. Pedro dice, habéis nacido de nuevo, por lo tanto, quitad todo eso, desechar todo eso de vuestras vidas, si queréis vivir en vuestra nueva identidad en Cristo. Podemos ir a Efesios 4, versículo 22 al 24, donde Pablo está hablando de esto que os comentaba antes, porque todas estas cosas destruyen las relaciones, todas estas cosas destruyen las relaciones entre nosotros, pero también destruyen nuestra relación con Dios. Dañan a la iglesia y endurecen nuestros corazones. Efesios 4, 22, no sé si lo podemos ver, sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia significa en la corrección, en la manera correcta de vivir, eso es justicia, y santidad de la verdad. Hemos sido adoptados por Dios y Dios nos ha dado una nueva identidad y Dios nos ha hecho santos, es decir, apartados para Él. Por lo tanto, tenemos ese nuevo nombre, como veíamos en el capítulo 1, somos hijos e hijas de Dios y por esto tenemos que, como dice Pedro, desechar. Imaginemos a un preso. Ahora no se usa, pero antes los presos en Estados Unidos todavía sí. Hemos visto que van vestidos de naranja, ¿no? Cuando están condenados a muerte. Pero antes se les ponía un traje a los presos, ¿verdad? A rayas, casi como el que lleva Ruth hoy, así de rayas horizontales, ¿verdad? Y entonces cuando el preso salía de la cárcel, lo que hacía es seguir vestido con el mismo traje que tenía dentro de la cárcel. No, ¿verdad que no? Sería ilógico, ¿verdad? Sería contrasentido. Si ya estás libre, ¿por qué vas a seguir viviendo con el mismo traje que te identifica con tu antigua manera de vivir? Esto nos sucedió en Cristo. Cristo nos liberó de nuestra cárcel. Por lo tanto, todas estas actitudes que son nuestro vestido anterior, lo debemos desechar, dice Pedro, en nuestra vida. Hoy, en nuestras familias, iglesias, trabajos, en las redes sociales, el chisme, la envidia y la hipocresía siguen destruyendo vidas, las propias y las ajenas. Por lo tanto, Pedro llama la atención a estos creyentes que sufrían para que tomen la decisión consciente de desecharlas,
de sus vidas. No podemos avanzar espiritualmente si seguimos con el mismo vestido, dice Pedro. No podemos avanzar en nuestra identidad como cristianos si seguimos vestidos con nuestra antigua manera de vivir. ¿Qué necesitamos dejar hoy? Esa es la pregunta que cada uno debemos respondernos. ¿Qué es lo que debo dejar? ¿Cuál es esa bufanda? ¿Cuál es ese pañuelo? ¿Cuál es esa camisa que aún llevo y que es de mi antigua manera de vivir? Por eso la primera letra que Dios nos deja hoy es desechar. Y esto nos muestra que todos necesitamos seguir cambiando. Ninguno nos podemos excluir, porque todos estamos en un proceso de ser santificados por el Señor. Seguimos siendo pecadores y pecadoras. Seguimos a veces viviendo con los mismos hábitos, las mismas costumbres que antes de lo que Cristo viniera a nuestra vida. Todos necesitamos un cambio profundo que solo Cristo puede realizar, seamos o no discípulos de Jesús. La segunda letra que decíamos, ¿cuál era? Desear. Desechar, la segunda es desear. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como niños recién nacidos. Qué hermosa imagen, bebé. Un bebé recién nacido. ¿Qué hace? Lo primero que hace el bebé cuando nace y cuando le dan ese cachete en el culo es, ¿verdad? Gritar. Algunos siguen gritando después de los años todavía, pero es lo primero que hace, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aquí estoy, aquí he llegado, esta es mi vida. Y lo mismo hacemos nosotros espiritualmente. Nacemos en el Señor. Pero ¿qué es lo segundo que hace el bebé? Sigue gritando, pero ¿por qué? Para que le den de comer, ¿verdad? Es el segundo grito. Es para que tenga esa papilla, esa leche que necesita en su boca. Un bebé no decide tomar la leche. La anhela intensamente. Y cuando Pedro usa la palabra desear aquí, es anhelar intensamente. No es si me lo dan, está bien, y si no me lo dan, puedo pasar de ello. No, es un anhelo intenso lo que está describiendo Pedro aquí. Por eso cuando él dice desear como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra es una leche que no está adulterada, es una leche que no está manipulada. Y Pedro dice que esa leche es la palabra de Dios. Una palabra de Dios que no está adulterada por filosofías humanas. Lamentablemente hoy, en el mundo cristiano, escuchamos muchas voces que hablan acerca de la palabra de Dios, pero que está adulterada. Toman la palabra de Dios, pero le introducen ideas humanas, ideas que ponen al hombre en el centro en lugar de poner a Cristo en el centro. Y se convierten casi en coach espirituales más que en predicadores de la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado qué clase de leche estamos tomando. Por lo tanto, debemos ir a la palabra de Dios y siempre contrastar con la palabra de Dios. La leche pura es la palabra de Dios sin adulterar por doctrinas humanas. Pero Pedro dice, si es que habéis gustado, ¿verdad? Y esto lo saca del Salmo 34:8 que podemos leer. Dice Pedro, desead la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno, o lo que es bueno en el Señor, la benignidad del Señor. Y por eso
cuando vamos al Salmo 34, 8, nos dice lo siguiente. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pedro va tomando del Antiguo Testamento y lo va aplicando a cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, en esa nueva identidad que tenemos en Cristo, no solamente tenemos que desechar, sino que tenemos que anhelar intensamente, es desear la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1, 23 al 25, que ya vimos la semana pasada, nos dice que es la palabra de Dios la que permanece. Siendo renacidos, fijaros, ese bebé espiritual, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Podemos leer el 24 y el 25. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Es el Evangelio lo que nos trajo a la vida, porque esa palabra que se nos dio hizo que tomara efecto por la fe y produjera ese nuevo nacimiento. Pero es la palabra la que sigue nutriendo nuestra vida espiritual. Por lo tanto, no podemos crecer en nuestra vida espiritual. No podemos fortalecer nuestra nueva identidad como un bebé que tiene esa nueva identidad y necesita crecer sin la palabra de Dios. Porque gustar implica una experiencia personal. Gustar no es algo ajeno a mi vida, sino que es propio de mi vida cuando yo pruebo la leche espiritual y lleva ese efecto en mi vida para hacerme crecer. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:4 lo siguiente. Les respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Jesús estaba refiriendo a esa nueva vida en él. Se estaba refiriendo a que no solamente es lo material, sino que es lo espiritual, lo que necesitamos en cada una de nuestras vidas para seguir creciendo. Un bebé que rechaza la leche se debilita y se enferma. Un cristiano que descuida la Biblia diaria se estanca espiritualmente y es vulnerable al sufrimiento y a las pruebas. No podemos abandonar la palabra de Dios si tenemos esa nueva identidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, no solo es desechar, sino desear la palabra. En medio de tanto ruido, de tanta que realiza la sociedad alrededor nuestro, de tantas voces, de tantas imágenes que vamos recibiendo, necesitamos contrarrestar con la palabra de Dios. Si no llenamos nuestra mente y nuestros corazones de la palabra de Dios, es entonces cuando gana el enemigo en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, si te has alejado de la palabra de Dios, debes volver a ella. Hace poco un joven me pedía una Biblia. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque hay un deseo de buscar la palabra de Dios. Si no la tienes, pídela. Pero si la tienes, no la dejes aparte de tu vida. Si no hay hambre espiritual, hay estancamiento, hermanos. No solamente es escuchar, sino es anhelar intensamente que el Señor nos hable a cada una de nuestras vidas. Como un bebé grita por la leche, debemos gritar al Señor, clamar a Él para que Él nos hable personalmente a cada uno a través de su palabra. Si no lo estás haciendo, es el momento de cambiar, es el momento de buscar acercarte a la palabra de Dios. Pero seguimos con las letras, ya hemos visto dos, desechar y desear. Ahora viene la letra A. ¿Y cuál es la letra A? Fijaros el versículo 4 que dice. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La tercera letra, ¿cuál es? Acercaos, dice la palabra. Por lo tanto, no solamente hay que desechar la ropa vieja, no solamente hay que desear ardientemente la leche espiritual, sino que en tercer lugar tenemos que acercarnos. Qué importante es esto. ¿Acercarnos a quién? A Cristo. Podemos tener a Cristo en nuestra vida, podemos ser salvos, pero como sabemos, no estar cerca de Él. No estar en una comunión con Él, no estar deseando estar cerca de Cristo en cada una de nuestras vidas. Cristo es la piedra viva, dice aquí Pedro, porque Él ha resucitado y vive para siempre jamás. Fue rechazado por los constructores, Dios lo hizo la piedra angular. Para los que creen, Él es precioso. Para los desobedientes, los que no creen, es piedra de tropiezo y roca que hace caer, roca de escándalo. Cuando Pedro está diciendo aquí que fue rechazado por los constructores, fijaros que él habla de Isaías 28:16. Vamos a leerlo. Isaías 28:16. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Quiere decir, como dice aquí Pedro traduciendo, no será avergonzado. No le fallará esa piedra. Si él cree en esa piedra no le fallará. Y esto es lo que Pedro está tomando de Isaías, como decíamos, del Antiguo Testamento, para aplicarlo a la iglesia hoy. Dice: esa piedra de la cual hablaba Isaías, esa piedra que es estable, que Dios la ha convertido en una piedra importante, en una piedra principal, en una piedra angular. ¿Por qué dice angular? Porque cuando se está tomando la figura de la edificación, cuando se edificaba algo, supongamos el templo, la piedra angular es la piedra que hace esquina. Es la piedra que hace esquina. ¿Por qué? Se escogía esa piedra, porque esa piedra, dependía de esa piedra cómo iba a ser el edificio, si iba a ser estable o no. Porque a partir de esa piedra angular se iba a edificar el resto de la base del cimiento. Y sobre ese cimiento iba a comenzar a crecer el edificio, con otras piedras que se iban colocando. Pero ahora es muy importante esa piedra, porque esa piedra marcaba un poco la directriz y la base, la sostenibilidad, la estabilidad del edificio. Si esa piedra no era la correcta, tenía defectos, la línea del edificio se torcía. Si esa piedra no era lo suficientemente fuerte, entonces el edificio corría el riesgo de caerse. Si esa piedra tenía defectos y no era suficientemente plana, las piedras que iban a colocarse encima, entonces no iban a encajar bien. Esa piedra era la principal. Y dice Pedro que esa piedra para nosotros es Cristo. Y sabemos que Cristo, como dice el salmista, es no solo piedra, sino que es la roca de nuestra vida. Sobre ese cimiento de estabilidad está basada nuestra nueva identidad. No hay nadie que lo pueda mover al cimiento. No hay nadie que lo pueda quitar al cimiento. No hay nadie que pueda destruir el cimiento de tu vida y de mi vida si has creído en Cristo. Cristo ahora es esa piedra angular de tu vida. Y eso es lo que da base
a tu nueva identidad que va creciendo a medida que Cristo va creando en ti ese edificio que es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice que para los desobedientes es piedra de tropiezo. ¿Por qué? No es una piedra que hace crecer, sino es una piedra que hace tropezar. Se tropiezan en ella porque no creen, entonces su vida no crece, queda en el suelo. La vida del que se apoya en Cristo es la que crece en Él. La diferencia no está en Cristo, sino en la respuesta que da la persona a Cristo. Aquí está diciendo que uno es el que cree y otro es el que no cree. Por lo tanto, las consecuencias son diferentes dependiendo de la respuesta que se dé. Hoy, cada uno de nosotros respondemos a Cristo. Y podemos responder, sí, yo creo que tú eres la piedra fundamental que Dios ha traído para mi vida, creo en ti, o decirle, no, no creo en ti. Y las consecuencias son diferentes, como sabemos. La pregunta entonces ¿es Cristo el cimiento de tu vida? ¿Es Cristo el que da base a esa nueva identidad que tienes ahora en Dios? ¿Te apoyas realmente en Cristo para tus decisiones personales? ¿Te estás apoyando en Él en todos los aspectos de tu vida? ¿O vas a tu aire y solamente recurres a Él cuando las patatas queman? ¿Estamos viviendo nuestra nueva identidad basados en Cristo Jesús? No hay neutralidad. Debemos ser claros en esto como lo es la palabra de Dios. Nosotros también, dice Pedro, somos piedras vivas. Somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por lo tanto, somos piedras dentro del edificio que es la iglesia. Y es Cristo el que lo hace posible a cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento el templo y el sacerdocio iban separados. Una cosa era el templo y otra cosa era el sacerdocio, ¿verdad? Y cuando el sacerdote entraba en el templo, porque estaba separado de él, es cuando allí se producía la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero en Cristo todo el pueblo de Dios es templo del Espíritu Santo. Ahora el templo y el sacerdocio están unidos en ti y en mí, porque Dios habita en todos aquellos de que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, Pedro dice que tenemos acceso directo al Padre para ofrecer sacrificios espirituales, alabanza, oración, servicio y una vida consagrada y entregada, como hemos cantado en algunas de las canciones. Por lo tanto, la base espiritual de mi vida, que es esa piedra que es Cristo Jesús, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que yo ejerza como sacerdote en la relación que yo tengo con Dios. Ahora yo tengo acceso directo al Padre por Jesucristo. Ya no hay un templo hecho de manos humanas, ya no hay un velo que separa mi presencia de la presencia de Dios, sino que Dios está en mí, Dios está en ti. Y tengo acceso directo al Padre por Jesucristo. Podemos leerlo esto en Hebreos capítulo 10, versículo 21 y 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, nos está diciendo el autor a los Hebreos la misma letra A. ¿Cuál es? Acercándonos con corazón sincero. Lógicamente, no de cualquier manera podemos acercarnos al Señor. El Señor conoce nuestros corazones, por lo tanto debemos ser honestos y sinceros con Él. Lo que nos está diciendo aquí Pedro con esta tercera aplicación es que no podemos ser cristianos aislados. Lamentablemente hay cristianos que piensan que pueden vivir su vida aislada. Somos piedras vivas que pertenecemos a un mismo edificio, cuya base es Cristo.
La vida espiritual, la nueva identidad en Cristo, está hecha para vivirla en comunidad, no en manera aislada. Lógicamente, cada uno tenemos una nueva vida, pero está hecha para compartirla, porque es la manera como Dios crea su edificio. Crea la iglesia con piedras vivas que se van uniendo unas a otras para formar esa casa espiritual que Dios está creando. Por lo tanto, diariamente debemos acercarnos a Cristo en oración y confianza. Cada día debemos acercarnos a Él con corazones sinceros, como iglesia, como miembros de su iglesia universal, para que Él pueda darnos el crecimiento que necesitamos. En un mundo inestable y en crisis, solo Cristo puede ser la base sólida para cada una de nuestras vidas. Y por último, la última letra, la A, vamos a verla en el versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es la cuarta letra? Anunciar. Anunciar. No solamente debemos desechar, no solamente debemos desear intensamente, no solamente debemos acercarnos cada día al Señor, sino que también debemos anunciar. Esa es la vida con propósito. Esa es la nueva identidad en Cristo. Esa es la nueva identidad con propósito. El creyente que no desecha, que no desea ardientemente la palabra de Dios diariamente en su vida. El creyente que no se acerca al Señor, presentando su vida cada día al Señor, es un creyente que no anuncia las virtudes de aquel que le llamó a su luz admirable. Por lo tanto, el propósito está como consecuencia de las tres cosas que Pedro nos ha dicho antes. Y si no estoy anunciando al Señor en mi vida, no quiere decir que tenga que hablar constantemente. Lo anuncio con mi manera de vivir. Lo anuncio con una vida que desecha todo el pecado, con una vida que busca en la palabra de Dios y que constantemente se acerca al Señor, porque es el Señor que a partir de esas tres actitudes de mi nueva identidad va creando en mí una luz que los demás no pueden resistir a preguntar: ¿qué te ha pasado? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta nueva manera de ser? ¿Por qué esta manera de hablar? ¿Por qué antes sí y ahora no? Eso es lo que produce anunciar. Entonces, cuando Pedro está diciendo esto, mas vosotros sois, y dice 4 cosas: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo 19, 5 y 6 y en Deuteronomio 7 y 6. Fijaros qué dice Éxodo. ¿Lo tenemos? Sí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos la adopción de Dios del pueblo de Israel para sí mismo. Somos, dice, linaje escogido, dice Pedro. Y también en Deuteronomio 7 y 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Lo que Dios había hecho para Israel, pero Israel falló, ¿verdad?, en su identidad. Israel no quiso adoptar su identidad para anunciar al mundo que Dios es real. Fue rebelde a lo que Dios le dijo.
Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, hemos tomado, se nos ha dado, mejor dicho, esa nueva identidad y no podemos ser rebeldes a esa nueva identidad, porque estamos en Cristo Jesús. No debemos rechazar nuestra identidad nueva en Cristo, porque cuando rechazamos nuestra identidad, entonces sucumbimos a la corriente de este mundo y el mundo nos arrastra. Y en medio del sufrimiento y en medio de la prueba perdemos la confianza en Dios, perdemos el acceso a Dios, perdemos la comunión con Dios si rechazamos nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. El propósito es claro: para que anunciéis las virtudes, para que proclaméis las grandezas, las excelencias, las obras poderosas de Dios. ¿En quién? En mi vida. Israel era en su vida. Todo lo que Dios había hecho, todos esos milagros, cómo Dios les rescataba constantemente, les salvaba, les alimentaba, les proveía y cuidaba de su pueblo adquirido. Es cuando nosotros hoy podemos verlo en cada una de nuestras vidas. Por eso el versículo 10 que dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Es un privilegio tremendo el que Dios nos ha dado. Por eso damos gracias al Señor por todo esto. No somos huérfanos abandonados, sino que hemos sido adoptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Te invito a ponerte de pie y vamos a terminar con una oración dando gracias al Señor por su palabra.